El ruso vio cómo el dron descendía sobre él, saltó a una zanja para escapar, sin ver cómo la máquina volaba hacia un compañero. Los ucranianos empezaron a rodear a algunos de los pequeños grupos de asalto de Moscú. Los soldados rusos marcharon con valentía, pero varios de ellos fueron marcados para ataques en las peores posiciones. Entre ellos, Dmitry Ivanov, un joven que llevaba meses en la guerra y sin perspectiva de volver vivo para su hijo. Dmitry Sergeyevich Ivanov estaba una vez más atrapado dentro de un sótano, esperando a que los drones dejaran de volar sobre su cabeza. Entonces, decidió grabar un mensaje para alertar a Moscú y a quien más pudiera oírlo sobre la situación de su brigada. Las palabras amargadas empezaron a sonar contando la verdad sin saber si alguien les prestaría atención o si caerían en oídos ensordecidos por la ideología o el fanatismo. Ignorarían lo que pasaba con los soldados que luchaban por lo que hombres detrás de sofás y pantallas decían que también era su causa. La guerra en Ucrania había cumplido 4 años. Los mapas parecían estar bien. Día tras día era posible ver los avances rusos en el frente. Más regiones eran tomadas, se izaban banderas en pueblos destruidos y pequeños grupos de 20 a 200 casas eran contados como grandes logros. Los rusos tenían la iniciativa y la situación durante años no fue favorable para los ucranianos. Había pocos soldados en la línea de combate. Las posiciones defensivas de Kiev no podían ser ocupadas adecuadamente. Los hombres sufrieron durante días y meses sin rotación, padeciendo bajo los golpes de la artillería, siendo perseguidos por drones, teniendo que lidiar con oleadas y más oleadas de pequeños grupos de asalto rusos. Aquellos que sobrevivieron llevaron a casa el agotamiento del cuerpo y las marcas de la guerra en el espíritu. Y ni toda la tecnología desarrollada en los últimos 4 años había sustituido todavía la necesidad de hombres para ocupar posiciones de defensa. Y de eso los rusos tenían de sobra, reclutando y enviando todo lo que tenían al frente. Por eso, Dmitry Ivanov estuvo luchando en la 30ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia de la 72ª División de Fusileros Motorizados del 44 Cuerpo de Ejército. Avanzaron durante meses en dirección a Uliápol. Fueron combates largos, pasando por Donetsk y avanzando hacia Zaporizhia. Ganaron territorio continuamente durante meses, pero tanto tiempo de batalla tuvo sus dificultades. Dmitry Ivanov tenía mucho que decir sobre el destino de los comandantes con el Sever o sobre lo que le pasó a su amigo de Kiev, todo por culpa de gente como Bryansk. Mientras Dmitry Ivanov grababa su mensaje, los ucranianos usaban nuevas armas desarrolladas durante la guerra para intentar atacar a los rusos en su territorio. En Novorossiysk, el ataque ucraniano alcanzó uno de los puntos más sensibles de la infraestructura energética en el Mar Negro. Información que salió a la luz indicó daños en instalaciones de carga y almacenamiento vinculadas a la terminal del oleoducto Kerspian, mientras que la propia Ucrania también atacó. ¿Se trataba solo de fuego o de una destrucción visualmente impresionante? El peso de este tipo de ataque estaba en el impacto sobre la lógica operativa del cuerpo, en la capacidad de mover petróleo, en el riesgo para la infraestructura de exportación, y en el efecto económico que un golpe así produce cuando recae sobre un centro energético estratégico. ¿Qué tenemos aquí? Un hombro. Mientras tanto, los rusos usaban la fragata Almirante Makarov, que lanzó sus misiles Kalibr contra ciudades ucranianas. Los proyectiles fueron ampliamente utilizados para destruir la red eléctrica ucraniana y centros de comando, demostrando un alcance que variaba entre 1.500 y 2.500 kilómetros. Al ser misiles de crucero y volar a baja altitud, lograban rodear el relieve y evitar los radares.
Los ucranianos intentaron contraatacar usando sus drones FP-1, una tecnología nueva que en varias ocasiones había logrado pasar por las defensas rusas. Dos objetivos fueron la fragata Almirante Makarov y la plataforma flotante Sivash. A diferencia de los drones FPV comunes que operaban en la línea del frente, el FP-1 fue diseñado para misiones de ataque profundo. Tenía un alcance impresionante de hasta 1.600 kilómetros, lo que permitía que Ucrania atacara refinerías de petróleo, bases aéreas y depósitos de municiones en lo profundo del territorio ruso. Su costo se estimaba en alrededor de $55.000, una cantidad considerada insignificante en comparación con los misiles de crucero que costaban millones. Además, su capacidad de carga permitía transportar ojivas de hasta 113 kilogramos, lo que lo convertía en un arma letal contra objetivos estructurales. Dmitry, que permitia que a Deficiência vitamínica fundamental para a manutenção de neurônios, imaginassem que alguém estava dizendo que a Ucrânia alcançara ela estava simplesmente reagindo, sobrevivendo. petróleo, áreas, depósitos, municiones, profundidades del territorio ruso, que permitía que la Guerra não era filme de Hollywood, como os norte-americanos. alcanzara, convirtiéndolo en un arma letal contra objetivos estructurales. Permitía que Ucrania de petróleo, convirtiéndolo en objetivos estructurales. El soldado Ivanov vivió todo eso e intentó alertar a las personas lejos de la guerra, cómodas en sus sofás, sobre esa verdad. Dmitry Ivanov tenía 22 años cuando empezó a luchar por la 30ª Brigada de Fusileros Motorizados en el frente de Uliápol en 2025. Él vio todos los avances luchando en verano, otoño e invierno. Supo cómo los drones perseguían a los ucranianos dentro de las aldeas, abriendo camino para que él y sus compañeros siguieran las órdenes del comandante Server para tomar esas posiciones. No era fácil, pero al menos frente a todos estos problemas, Server llamó a equipos de artillería como el 12S-3 Akatsiya para generar cobertura para la infantería. El obús autopropulsado de 152 milímetros soltó lodo mientras intentaba posicionarse. La tripulación sabía que podía ser objetivo de los drones. El modelo estándar alcanzaba cerca de 17 a 20 kilómetros y las versiones modernizadas, que utilizaban municiones asistidas por cohete, podían llegar a casi 25 kilómetros. Todo eso estaba dentro del alcance de los drones ucranianos en ese año de guerra. Aún así, cumplieron con valentía las órdenes, disparando y haciendo explotar los objetivos en la línea de árboles. La artillería fue intensa ese invierno. Ivanov contaba tanto con los disparos de los equipos como con los drones para que el fuego cayera sobre los ucranianos. Él mismo vio poco de esos enemigos durante todo ese tiempo. Casi toda la guerra se libraba a distancia. Con hombres explotando en los campos, restos mortales aparecían en el camino de los soldados rusos mientras tomaban posiciones. A veces iban a limpiar trincheras que solo tenían cadáveres retorcidos dejados por los FPV y las bombas. Ivanov venía insatisfecho desde hacía algún tiempo. Llevaba meses sin que le pagaran su salario. E incluso le parecía algo personal, ya que tenía un menor que cuidar en Rusia y sabía de otros que sí recibían dinero. Además, sin eso siempre estarían los grupos de asalto. Mientras Server estuviera al mando, hombres como él y su amigo Dicky aún estaban más tranquilos. Pero temía que tuviera que lidiar con Briandes y otros que exigían la infame mordida para salvar la vida para no ser enviados a los asaltos más peligrosos. Por supuesto que la 30ª Brigada rusa siguió luchando sin parar, incluso con tantos problemas. Server aún mantenía la moral de la tropa. A lo largo de 3 a 4 meses de combates ininterrumpidos, las fuerzas rusas declararon la victoria en la batalla de Uliápol en enero de 2026, capturando la ciudad y 42 aldeas adyacentes en las provincias de Zaporizhia y Dnipropetrovsk. La aviación ucraniana eliminó a muchos de los amigos de Ivanov durante esos meses de campaña contra Uliápol.
Las explosiones en los edificios transformaron los grupos de asalto en montones de cadáveres apestosos. Fedendo sobre os escombros. A los que sobrevivieron les tocó enfrentarse a enemigos inesperados. Lo que parecía un escenario ficticio, drones terrestres patrullaban algunas de las aldeas, llevando ametralladoras Browning de 12.7 milímetros o PKT de 7.62 milímetros. Uno de los soldados intentó luchar contra la amenaza, pero tantos disparos pesados pasaron junto a él que lo hicieron retroceder, ya herido, hacia el interior de una casa, donde solo esperó la muerte, Un dron pesado Baba Yaga voló sobre el escondite. Con cada explosivo, el ruso sintió la cercanía de la muerte, hasta que finalmente el frío lo hizo dormir el sueño eterno. Ese hombre murió sin que un solo soldado pisara el suelo para rodearlo y matarlo. Poco a poco, los problemas se fueron acumulando en la 30ª Brigada a medida que los drones ucranianos empezaron a explotar tanto en la línea cero como en la retaguardia. Sí, muchas cosas habían funcionado para los rusos, pero el sufrimiento de los soldados, eternamente menospreciado a cambio de victorias en aldeas que engrosaran los informes de los comandantes, empezó a pasar factura. Server y Dicky intentaron tomar medidas, pero Briansk estaba ahí, comenzando una conversación con Moskva que transformaría el destino de la compañía. El primer dron explotó sobre la cabeza de los ucranianos. Todavía lograron sobrevivir, pero el enjambre continuó el ataque. Y entonces, después de eso, un asalto rápido dominó la trinchera. Los FPVs entraron en los refugios ucranianos en dirección a Uliáipoli y Uriki. El mando ruso creía que, con la caída de Uliáipoli, se crearían las condiciones para un ataque convergente contra Uriki, la principal fortaleza de Ucrania. En el sur, desde el este y el oeste, simultáneamente desarticulando las defensas en Malak, Sherbak y Novopavlivka. Pero la caída de Starlink en 2026 estaba dificultando mucho a los rusos. Sin el internet rápido y accesible, el apoyo de los drones disminuía. Los ucranianos estaban aprovechando eso, causando destrucción que bajó aún más la moral entre los rusos. Una de las etapas fue destruir los drones de observación de las tropas de Moscú. El ejército ruso intentó migrar las comunicaciones vitales a los terminales de Gazprom Space Systems y operaban a través de la constelación de satélites Yamal. Sin embargo, la banda ancha de estos satélites geoestacionarios resultó ser insuficiente para la transmisión de video ininterrumpida y estable. Un requisito no negociable para las operaciones modernas de guerra basadas en drones y FPVs. A pesar de la promesa de una constelación de satélites rusos de órbita baja, concebida como rival directa de Starlink, sufrió retrasos crónicos en su lanzamiento inicial, dejando los puestos de mando rusos ciegos y operativamente ineficientes durante las cruciales semanas de la ofensiva ucraniana. Otra etapa fueron los asaltos rápidos y bien programados. Los soldados del 33º Regimiento de Asalto rodearon las casas donde hombres como Ivanov y Avil se habían refugiado. Allí dentro, a veces solo había 1 o 2 soldados enviados para probar las defensas. Quedaron acorralados ante el fuego ucraniano sin mucho que hacer hasta que las granadas transformaron su miedo e inacción en una caída eterna sobre el suelo ucraniano. Después de la explosión, más munición entró en la casa. La señal de limpieza solo se daba después de que los disparos de confirmación caían sobre un cuerpo que ya no reaccionaba. El escuadrón siguió hacia el otro. El mismo cerco tuvo que hacerse con cuidado. Los cargadores se vaciaron con parsimonia sobre los rusos. Fueron vaciados. Los disparos de artillería se encargaron de lo que solo los rifles y granadas no pudieron. El techo se derrumbó.
paredes desapareceram. Los impactos mataron a algunos, pero un soldado armado y herido podría poner en peligro todo el asalto. Los drones volaron para realizar una limpieza más minuciosa. Solo después de ellos, más soldados se acercaron con los rifles apuntando hacia el interior de las ruinas. El soldado miró con cuidado hasta confirmar la última baja. Esos asaltos fueron persistentes contra los hombres de Stryver. Ivanov vio a muchos de sus hermanos ser asesinados por los ucranianos después de quedar rodeados en zonas donde el avance fue demasiado precipitado. Los rusos habían creado una trampa para sí mismos, una que los propios ucranianos parecían no haber planeado. Su estrategia se adaptó a una defensa activa, basada en la absorción elástica del impacto sobre el enemigo y en el rápido desencadenamiento. Altamente móviles. Tantos problemas llevaron a los líderes a adaptar la estrategia a una defensa basada en la absorción elástica y el rápido desencadenamiento contra el enemigo. La estrategia se adaptó basada en la absorción elástica e el desencadenamento contra el enemigo. Contou que os dois foram enviados, juntamente com muitos de seus colegas, y en el rápido desencadenamiento de una defensa activa y elástica. La estrategia se adaptó para la absorción elástica. proteção além da esperança de encontrar uma trincheira abandonada para se abrigarem. Pero solo eso no era suficiente, porque el asalto tenía que continuar y los drones estaban ahí para cobrar el peaje del soldado. Era su sudor o su vida. Las explosiones quebraron a los hombres que no entraron al refugio durante una persecución rápida entre los árboles secos del final del invierno. Después visitaron al soldado que había logrado esconderse. A veces, un hombre lograba saltar a las zanjas, salvándose de ser el primer objetivo. Los drones buscaban los primeros objetivos más fáciles para no perder tiempo de vuelo. El soldado menos afortunado sintió la explosión. El resto del enjambre llegó después, continuando la serie de detonaciones que fue desgastando poco a poco la resistencia del escuadrón, dejando hombres en agonía sobre campos quemados. Algunos llegaron hasta la aldea, se fueron acumulando en las casas, preparándose para recibir nuevas órdenes. Así era parte de la táctica, pequeños grupos entrando por brechas, luego uniéndose con una fuerza mayor. Una vez descubiertos por los ucranianos, antes de iniciar el asalto, se convertían en un objetivo que hacía sonreír a los pilotos de drones. Ivanov contó en su relato desesperado que presentía que le llegaría su turno de morir cuando los grupos de asalto se volvieron costosos, cada vez más mortales. Para empeorar las cosas, Briansk fue ascendido inmediatamente de mayor a coronel después de haber sacrificado a Server. Moskva, cercano a Briansk, asumió rápidamente el puesto dejado de subcomandante. Las órdenes de ambos solo empeoraron. Los ataques rusos continuaron matando y hiriendo a ucranianos. Equipos fueron destruidos, territorios fueron conquistados, pero el costo para el soldado de infantería era demasiado alto. Ivanov relató que, sin los antiguos comandantes, en un estado de anarquía, el caos y los abusos se apoderaron de la compañía, lo cual era ocultado por los informes de victorias. Aún así, la lucha continuaba. La artillería seguía trabajando. No había manera de que los ucranianos dijeran que esos fueron meses fáciles, incluso con esas pocas ventajas que habían recibido. En una decisión enloquecida, un comandante ruso ordenó un asalto mecanizado a Uliáipoli. Parecía una buena idea usar la niebla para enviar un ataque mecanizado. Hacía algún tiempo que esos vehículos no avanzaban en línea hacia Uliáipoli. Incluso bajo la niebla, el registro térmico de las máquinas fue bastante visible para los ucranianos. Las firmas de calor en el suelo solo aumentaron cuando el dron Babiaga soltó los explosivos pesados.
El movimiento lento del grupo de ataque facilitó el trabajo de los drones. Los ucranianos habían dejado varios de ellos preparados en cuanto se detectó el movimiento de los vehículos. Como cada babiaga podía cargar muchas cargas, fue fácil soltarlas sobre el asalto mecanizado, transformando a un grupo de ataque en metal humeante en medio del campo. Los drones kamikazes empezaron a zumbar sobre lo que quedó del ataque. El resultado quedó nítido en sus lentes cuando la niebla se fue, dejando que las columnas de humo marcaran el fracaso ruso mientras hubiera algo que quemar. Un soldado solitario sobrevivió a la masacre. Perdido y junto al equipo, recibió la visita de su propio kamikaze. Eventos como ese sacudieron a la 30ª Brigada. Muchos soldados abandonaron sus puestos y desertaron, mientras que otros sufrieron represalias, siendo obligados a integrarse a unidades de asalto. Ivanov logró escapar, cambiándose a la 38ª Brigada de Guardias del 35º Ejército. Todavía en la región de Zaporizhia, no querían que él fuera transferido a esa brigada, pero él no podía quedarse, sabiendo muy bien cuál sería su destino. El ambiente de represalias continuaba por allá. Él sabía que algunos de sus antiguos compañeros pronto se convertirían en cadáveres, mientras los comandantes celebrarían la conquista de aldeas tomando un café caliente en sus bases. Su indignación era tal que afirmaba tener ganas de disparar a las rodillas de sus comandantes en caso de que se atrevieran a aparecer en la línea del frente, pero hasta entonces le quedaba cumplir su contrato e intentar sobrevivir. Mientras tanto, lejos de ahí, muchos seguían preocupándose mucho más por las banderas en los pueblos que por su vida y la de sus compañeros. Pero para quien no está en el suelo, sangrando, pasando frío o hambre, la guerra es fácil y una obligación valiente para seguir detrás de banderas en tierras marcadas por la pólvora.